Abrí mi matrimonio y quedé embarazada, ahora mis padres e hijos me odian y mi marido pide divorcio. Por favor, resérvense el juicio sobre mi situación hasta que hayan escuchado toda mi historia. Solo intento averiguar si hay alguna forma de salvar mi matrimonio de 19 años o si mi relación con mi marido no tiene arreglo. Soy una mujer de 38 años, puedes llamarme Francine y mi marido, Jaime Molerey, tiene 44 años. Nos casamos cuando yo tenía 19 años, justo mes después de dar a luz a nuestra hija a la que llamaremos Libby. Libby tiene ahora 19 años. Casi un año después nació nuestro hijo al que llamaremos Craig. Ambos van ahora a la misma universidad, que está 5 horas de distancia de nosotros. A pesar de casarnos jóvenes y con recursos económicos limitados mientras creamos a un hijo, de ello no las arreglamos bastante bien desde el principio. Tuvimos una vida maravillosa. Ray tiene ahora un buen trabajo y siempre ha sido un excelente proveedor, marido y padre, incluso durante aquellos primeros días. Yo también trabajo 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Tenemos mucho dinero, somos propietarios de nuestra casa y tenemos unos ahorros decentes. Nuestra familia era increíblemente estable y mi marido, mis hijos y yo formábamos un equipo inquebrantable hasta que caí bajo la influencia de una persona muy manipuladora. Todo empezó de forma bastante inocente. Tenemos un perro muy querido que es parte integrante de nuestra familia. Como he dicho antes, trabajo los lunes, miércoles y viernes, así que estoy en casa los martes y jueves. Esos días llevo a nuestro perro al parque. Los días que trabajo, Ley viene a casa durante su hora de comer para pasear a nuestra perra y los dos la paseamos los fines de semana. Hace unos 3 meses, estando en el parque, conocí allí a un hombre, llamémosle Leonardo de 37 años. Su perro y el nuestro empezaron a jugar juntos. Leonardo mencionó que me había visto allí en múltiples ocasiones con mi perro, pero yo no recordaba haberlo visto nunca antes. Casualmente, empezamos a encontrarnos en el parque cada vez que lo visitaba. Con cada interacción, entalábamos más conversaciones y nos hicimos amigos ocasionales. No ocurrió nada inapropiado, simplemente charlábamos con sus compañeros amantes de los perros. Una noche, durante la cena, mencioné a mi marido mis conversaciones con un hombre llamado Leonardo del Parque Canino. Le pregunté si alguna vez se había fijado en Leonardo allí. Mi marido contesta que no, y le informé de que el perro de Leonardo se había hecho muy amigo del nuestro. Nos reímos un poco y dejamos el tema. Pasó el tiempo, y entonces las cosas entre Leonardo y yo empezaron a cambiar. Hace unos 2 meses, mientras charlábamos en el parque para perros, Leonardo mencionó que vivía en un complejo de apartamentos de lujo cercano. Este complejo estaba a unos 400 metros del parque para perros y a unos 800 metros de nuestra casa. Le comenté lo bonitos que parecían los apartamentos desde fuera y le pregunté por su interior. Mencioné que un amigo mío estaba pensando en alquilar allí, lo cual era cierto en aquel momento. Entonces, Leonardo me sugirió que me acercara a su apartamento con mi perro para echar un vistazo rápido y hacer algunas fotos para mi amigo. Sabía que debería haberme negado educadamente, pero acabé accediendo. Una vez entré en su apartamento, me di cuenta inmediatamente que había cruzado una línea de lo apropiado. Leonard me enseñó el lugar y me quedó unos 10 minutos, leí las gracias y le dije que tenía que irme a casa. Entonces me preguntó si volvería al parque el martes siguiente, respondí afirmativamente y me marché. Esto marcó el comienzo de mi infidelidad, ya que no informé a Ley de mi visita al apartamento de Leonardo cuando volvió a casa aquella noche. En lugar de eso, me volví aún más atenta con mi marido, preparé una cena maravillosa y me acurruqué con él en el sofá hasta que nos fuimos cansados a nuestro dormitorio. Fue una vela deliciosa. El martes siguiente, volvió a reunirme con Leonardo en el parque y conversamos durante casi 2 horas. Hacia el final de nuestra conversación, le informé de que habíamos distanciarnos de nuestra amistad, pues habíamos traspasado los límites de lo apropiado. Él lo reconoció, pero manifestó que le parecía muy bien y que compartíamos una química increíble. En ese momento podría haberme retractado y haber puesto final a las cosas, pero lamentablemente coincidí con él. Las cosas intensificaron rápidamente a partir de ahí, y el martes siguiente pasé la tarde con Leonardo en su apartamento, intimando físicamente con él. Sorprendentemente, aquella tarde no sentí ni culpa ni remordimiento por mis actos. En cambio, sentí un deseo y una pasión intensificados por mi marido, y pasamos juntos una noche maravillosa. Reflexionando sobre ello, ahora estoy totalmente indignada conmigo misma, pero debo ser sincera. Leonardo continuamos citándonos en su casa todos los martes y jueves hasta el día en que todo pasó, el viernes pasado, es decir,
casi 2 meses después del día en que empezó nuestra relación física. Debería haberme dado cuenta de que algo no iba bien con mi marido hace 2 semanas, cuando noté un cambio repentino en su comportamiento, pero estaba demasiado atrapada en la aventura como para darme cuenta, o quizá para preocuparme. Fue entonces cuando el comportamiento de mi marido cambió. Empezó a responder con respuestas breves y evitaba hablar conversación conmigo. También rechazó mi petición de intimea en múltiples ocasiones y ya no la iniciaba él mismo. Durante este tiempo empezó a trabajar hasta tarde, y a menudo no volvía a casa hasta después de las 8 h. Afirmado que él y sus compañeros estaban enfrascados en una presentación importante que todos comían para llevar en la oficina. Aunque estos proyectos importantes ocurrían de vez en cuando, no era habitual que persistieran durante 2 semanas consecutivas. Cuando le pregunté al respecto, se limitó a decir que se trataba de un proyecto altamente clasificado que había concluir el viernes. Acepté su explicación y me sentí aliviada. Anticipaba el regreso de mi afecto o marido. Me aseguró que recuperaría el tiempo perdido y me prometió un fin de semana cargado de emociones. Sin embargo, las emociones que me encontré el viernes no eran las que esperaba. Al llegar a casa, descubrí un gran sobre Manila pegada a la puerta con mi nombre. Al abrirlo por dentro, me quedé totalmente conmocionada. El sobre contenía numerosas páginas de mensajes intercambiados entre Leonardo y yo en las cuentas falsas de Facebook que habíamos creado para comunicarnos durante nuestra aventura. Mientras leía los mensajes, rompí a llorar y luché por recuperar el aliento. Era tan abrumador que incluso me planteé llamar al 911. Tiré el sobre al suelo y empecé a dar vueltas por la casa, sin saber quién lo había dejado en mi puerta. ¿Habría sido Leonardo? ¿O tal vez mi marido? ¿O podría haber sido otra persona? Mis preguntas encontraron respuesta cuando entré en el dormitorio. Allí, justo en medio de la cama, había una caja de regalón blanca ornada con un gran lazo rojo y una etiqueta con mi nombre en la línea D, para ir el nombre de mi marido en la línea D. Ansiosa y temblorosa, quité con cuidado el lazo y abrí la caja, solo para descubrir papeles de divorcio en su interior. En ese momento, me di cuenta de que mi mundo se había derrumbado y simplemente me tumbé en la cama, sollozando incontrolablemente contra la almohada. Tras una hora de meditar mis próximos pasos y ensayar lo que le iría a mi marido, le llamé, pero no contestó. Insistí con mis llamadas, pero siguió sin responder y recurrí a los mensajes de texto. Él le envió un mensaje, pero no recibí respuesta. Ansiosa, di vueltas por la casa, preguntándome cómo manejar la situación. Entonces intenté ponerme en contacto con mi hija y mi hijo, tanto por teléfono como por SMS, pero tampoco respondían, lo cual me pareció inusual. Poco después, recibió un mensaje de mi marido informándome de que estaba al corriente de todo, al igual que nuestros hijos, su familia y, desde hace 15 minutos, mis propios padres. Me explicó que se había mudado y había firmado un contrato de alquiler de un apartamento y añadió que pronto tendría noticias de su ojo. Concluyó el mensaje diciendo que disfrutara de su nueva vida con Leonardo. Al leer su mensaje, lloré durante horas, haciendo una pausa solo para responder a una llamada de mi madre. Sin embargo, en lugar de reconfortarme, se lanzó a una diatriba sin dejarme pronunciar palabra y acabó colgándome el teléfono. Intenté llamarla varias veces, pero se negó a coger el teléfono. Cuando pedí hablar con mi madre, me informó de que no tenía nada más que decirme. En ese momento, mi padre procedió a expresarme su profunda decepción y vergüenza, admitiendo que nunca imaginó que su propia hija pudiera cometer semejante acto. Sus palabras me destrozaron, y no pude contener las lágrimas mientras me disculpaba repetidamente. Él permaneció en silencio mientras yo seguía hablando. Cuando terminé de derramar mis emociones, me aconsejó que me serenara y me esforzara por mejorar. Le respondí con un simple ok, papá, lo haré, y dimos por concluir a nuestra conversación. En esta coyuntura, me sentía demasiado milla para confiar en mis amigos o en otro miembro de la familia, así que me retiré a mi dormitorio y lloré a solas. Decidí que era necesario llamar a Leonard, tanto para informarle que nuestra relación había llegado a su fin como para buscar una presencia reconfortante durante este difícil momento. Cuando marqué su número, enseguida me preguntó por qué utilizaba mi teléfono en lugar de nuestras cuentas falsas de Facebook. No me anduve con rodeos y le conté que mi marido ya descubierto nuestra aventura y estaba tramitando el divorcio. La respuesta de Leonard fue un simple o no. Mi respuesta fue que no sabía cómo se había enterado. Leonard siguió indagando y me preguntó si mi marido se había topado con mi cuenta de Facebook. Especulé que sí. Leonard siguió preguntando si mi marido sabía quién era. Le confirmé que sí,
ya que mi marido haya mencionado a Leonard por su nombre en el mensaje de texto que recibe. La reacción de Leonard fue una retela de impropério y empezó a gritar en voz alta la palabra con F, lo que hizo que su perro empezara a ladrar. Tras su arrebato, se serenó y dijo, vale, siento lo que ha pasado, pero has sido escuillado. Cortemos todos los lazos, borremos nuestras cuentas y números de teléfono, ojalá puedas salvar tu matrimonio. Por favor, no vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Me sorprendió y me disgustó su falta de valor, y me limité a responderle con un ok, eso fue todo. No hubo disculpas por haber destrozado mi matrimonio, ni preguntas sobre cómo podía enmendarlo. Ni expresiones de gratitud, solo autoconservación. Hablando de un individuo superficial, ¿cómo puede ser tan tonta como para engañar a la ley con alguien, y mucho menos con alguien tan repulsivo como Leonard? Estoy escribiendo esto a las 3 de la madrugada en martes, lo que debería darte una idea de mi estado de ánimo. Me he tomado toda la semana libre para centrarme en intentar que mi marido y mis hijos hablen conmigo para poder ofrecerles mis disculpas y trabajar para curarme y seguir adelante. ¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre qué hacer a continuación? Mi espíritu está destrozado y me siento completamente sola. Lo he perdido todo excepto a mi perro como consecuencia de mis actos. Es decir, Lei se ha ido y no quiere saber nada a mí. Comprendo lo olido que está, pero apartarme completamente de su vida e iniciar los trámites del divorcio por este único error tonto me parece increíblemente duro. Actualización, vuelvo aquí porque necesito una salida para sobrellevar el intenso de lo que estoy experimentando actualmente. Acabo de tener una conversación con mis hijos mientras volvían a la ciudad. Después de 3 días en los que han ignorado mis llamadas y mensajes, esperaba que me llamaran para hablar y permitirme disculparme. Por desgracia, lo que recibí fue un aluvión de insultos, faltas de respeto y nombres hirientes. Eran palabras que nunca había oído decir a ninguno de mis hijos. Livia en particular fue excepcionalmente dura y pareció influir en el comportamiento de su hermano. He recibido muchas peticiones para hacerlo. Llevo 2 semanas asistiendo a terapia individual y ha sido bastante útil. Mi consejera es una mujer maravillosa que me ha dado aljor para me disculpe, recalcando que haya manipulado a Leonardo y que me sentía en cierto modo víctima de aquel tipo. Les recordé los años en que había sido una gran madre y una buena esposa para su padre. Hasta ahora, sin embargo, mi hija insistía en que antes era estupenda, pero que ahora me había convertido en Terebel, en lo peor. Concluyó la llamada informándome de que ella y su hermano pasaría en el fin de semana con su padre y que no debía esperar verlos en absoluto. Esto me entristeció profundamente, sobre todo porque el domingo es el día de la madre y mis hijos y mi marido solían hacer que fuera especial para mí. Este año estaré sola con mi perro, que al menos sigue queriéndome incondicionalmente. Comprendo que gran parte de lo que sienten Livia y Craigie es la rabia inicial que uno experimenta tras ser traicionado. Aún así, no puedo evitar sentirme fatal por su reacción. No busco compasión aquí, solo algunas palabras de ánimo. Agradezco a quienes me han enviado mensajes de apoyo. Hasta ahora me han ayudado a Erda. Proporcionaré actualizaciones cuando pueda. Actualización 2. Quería proporcionar una actualización, ya que seguir adelante. Me ha explicado que, llegados a este punto, he hecho todo lo posible para arreglar las relaciones con mi familia. Lo mejor ahora es dar un paso atrás y esperar. Si vuelven, significa que siempre hemos tenido y tendremos amor. Si no lo hacen, sugiere que nunca me quisieron de verdad. Además, me recomendó la meditación trascendental, que empecé la semana pasada. Me ha aportado una mayor sensación de paz y calma interior. Me siento más en control de mi mente que nunca, así que asistan las cosas en mi mundo ahora mismo. Proporcionaré más actualizaciones si es necesario. En mi próxima actualización, espero informar de que mi marido y mis hijos me han dado la bienvenida de nuevo y volvemos a ser una familia feliz. Actualización 3. Ha pasado un tiempo, pero estoy aquí con una actualización para prepararme, ya que tengo muchas cosas que compartir, incluidas algunas buenas y malas noticias. Un par de semanas después de mi última actualización, descubrí que estaba embarazada. Sí, a la edad de 38 años, me quedé embarazada después de intentar durante más de 15 años tener un tercer hijo. Esta noticia fue la vez chocante y abrumadora. Me llenó de alegría la perspectiva de criar al bebé, pero también me aterrorizó la idea de que pudiera ser hijo de Leonardo. Entré en modo pánico total. Mi primer instinto fue decírselo a Ari, pero me di cuenta de que si lo hacía y el bebé no era suyo, lo perdería para siempre. Además, si el bebé resultaba ser de Leonardo, no quería quedármelo.
Si ponía fin al embarazo y Rey se enteraba, nunca me lo perdonaría porque está en contra de tales procedimientos. Así que hice lo siguiente. Me puse en contacto con la clínica de AN y pregunté si podían realizar una prueba prenatal de AN sin necesitar la saliva del padre. El laboratorio dijo que era posible, pero solo con otras muestras corporales específicas, que yo no tenía. La única muestra posible era los folículos pilosos. Encontré unos cuantos en el cepillo de mi marido, pero no eran suficientes para una muestra completa, así que ahí me encontré en un callejón sin salir. Mi plan de contingencia era ponerme en contacto con Leonardo y pedirle que participara y sufragara al coste de una prueba prenatal de AN. Sin embargo, me había bloqueado y había ahorrado su cuenta de Facebook, así que decidí visitar su lugar de trabajo y pillarle cuando llegara. Cuando me vio, al principio intentó ignorarme y luego, con tono disgustado, me preguntó qué hacía allí. Insistí en que tenía algo importante que discutir y que necesitábamos mantener una conversación. Expresó su desinterés por seguir hablando conmigo y se disculpó por haber sido un factor en el desmoronamiento interno de mi matrimonio. Pensé, sí, claro, porque no lo había considerado antes de perseguirme implacablemente. Sin dudarlo, le solté que estaba embarazada y que le era el padre. Él respondió diciendo, «Oh no, no vas a atraparme con un bebé. Conozco esta táctica». Le dije que prestara mucha atención. Le dije que si no quería que entrara a su despacho y denunciara inmediatamente su comportamiento inadecuado al Departamento de Recursos Humanos, tenía que acceder a mi petición. A continuación le indiqué que programara y sufragara el coste de una prueba de paternidad, facilitándole la información de contacto de la clínica. Le dije claro que si no tomaba estas medidas en 48 horas, procedería a enunciar la situación a su Departamento de Recursos Humanos. Aquella noche, Leonardo desbloqueó mi teléfono y me envió un mensaje de texto diciendo que había concertado una cita para el martes siguiente a las 10 de la mañana, sabiendo que yo tenía el día libre. Ambos llegamos a la consulta de la clínica, pero no hubo conversación entre nosotros. Primero llamaron a Leonardo, donde le recogieron una muestra de saliva y luego me tocó a mí y me extrajeron una muestra de sangre. Tardamos una semana en recibir los resultados, pero la espera mereció la pena porque Leonardo era el padre. Arrumada de alegría, caí de rodillas y gracias al Señor por bendecirnos a mi marido y a mí con otro precioso hijo que tanto habíamos deseado. Estaba ansiosa por compartir la noticia con Rey, pero seguía sin tener medios para ponerme en contacto con él, pues me había bloqueado y yo seguía sin conocer su paradero. En ese momento, mis hijos seguían evitándome y apenas se comunicaban conmigo. Envié un mensaje de texto a mi hija y a mi hijo explicándoles que tenía que hablarles de algo muy importante y les pregunté si podían concertar una llamada a 3 bandas. Mi hija preguntó repetidamente sobre la naturaleza de la llamada, a lo que yo simplemente respondí que compartiría la información durante la llamada. Concertamos la llamada y leí la buena noticia. Sin embargo, en lugar de compartir la alegría de Arla y bienvenida a un nuevo hermano, ambos respondieron con brusquedad y falta de amabilidad hacia mí. Inmediatamente llegaron a la conclusión de que el bebé era de Leonardo. Les tranquilicé, diciéndoles que estaba segura de que era hijo de su padre. Mi hijo preguntó entonces cómo podía estar tan segura y le expliqué que lo había calculado basándome en la fecha estimada de concepción. En aquel momento, no tenía la fecha de concepción real y no quería mencionar la prueba de ADN con Leonardo, así que opté por aclararlo de esta manera. Mi hija me acusó entonces de haber atrapado intencionalmente a su padre quedándome embarazada. Le pregunté cómo era posible, ya que todo esto ocurrió antes de que su padre supiera siquiera de mi relación con Leonardo. Ella respondió, reiterando su punto de vista, acusándome a haber dejado embarazada deliberadamente a su padre por si descubría mi aventura. Creía que el bebé era mi forma de atraparlo. Refuté su afirmación, subrayando que era absurda y le recordé que su padre y yo llevamos años intentando concebir. Tras largas discusiones, finalmente acordaron hablar con su padre y pedirle que me llamara. Esperé ansiosamente la llamada era ella aquella noche, pero nunca llegó. La mañana siguiente también transcurrió sin ninguna comunicación. Entonces, poco después de la 1 de la tarde del día siguiente, recibió una llamada. La ahogada era ella. Me dejó un mensaje si enseguida le devolví la llamada. Me explicó que estaba representando a su cliente, que le habían informado de mi embarazo y de mi afirmación de que el bebé pertenecía a su cliente. Al oír esto, no pude contener mis emociones y empecé a llorar desconsoladamente. Le rodeé que me permitiera hablar directamente con mi marido. La ahogada se mostró empática y comprensiva, pero se mantuvo firme. Una vez me hube serenado,
la abogada me informó de que mi marido solicita una prueba de paternidad para confirmarlo. Acepté buen grado y me ofreció organizarla lo antes posible, incluso me ofrecía cubrir el coste con mis ahorros. La abogada me pidió que concertara la cita y especificó que su cliente proporcionaría su muestra de salida en un momento en que yo no estaría presente. Consentí, pero me pasé toda la noche llorando, liando con el hecho de que le creyera que yo podría engañarle sobre algo tan importante como esto. No podía entender por qué no me acompañaba a la cita. Se realizó la prueba de paternidad y esta misma mañana llegaron los resultados que confirmaban de forma concluyente que le hice el padre. Aunque ya lo sabía, recibir los resultados oficiales supuso un inmenso alivio para mí. Actualmente estoy trabajando para salir de la terrible pesadilla en la que Leonard me metió en el pasado y estoy ansiosa por reconstruir mi relación y la confianza con mi familia. Estoy muy agradecida por todo el apoyo y el ánimo que me han dado para ayudarme a superar este difícil momento. Última actualización, he recibido numerosas peticiones de actualización, así que estoy aquí para compartir cómo han ido progresando las cosas para mi familia y para mí. Aunque seguimos siendo un trabajo en curso, cada día estamos más cerca de reconstruir la familia que solíamos ser antes de que Leonard causara daño vuestamente y mis errores contribuyeran a ello. En primer lugar, Rey y yo seguimos adelante con el divorcio. A pesar de mis ruegos y súplicas, incluso con la confirmación de que estaba embarazada a él, siguió adelante con el divorcio. Tenía grandes esperanzas después de que la prueba de ADN confirmara que le era el padre y esperaba ansiosamente hablar con él y que me cogiera en sus brazos mientras me aseguraba que todo iría bien. Sin embargo, ese momento nunca llegó. En lugar de ello, tuvimos una reunión en el despacho de ese abogado que fue grabada durante la misma. Me informó a su decisión de proceder al divorcio y expresó su deseo de que entaláramos una buena relación deseo-paterniar. No pude contener las lágrimas y le pedí un momento para serenarme. Cuando volví, discutimos los acuerdos sobre la custodia y él quería dividir el tiempo de custodia conmigo. Le dije que prefería que tuviera la custodia completa, lo que una vez más me hizo llorar. Al final, nuestro divorcio concluyó y dividimos los bienes y la custodia de nuestro hijo pequeño a partes iguales. Recibió un año de pensión alimenticia y una manutención infantil continuada. Dit también aceptó hacerse cargo del 50% de los impuestos, el seguro y los servicios públicos de nuestra casa familiar durante 2 años para garantizar un entorno seguro y protegido para el bebé. A finales de enero nació su precioso pequeño y es realmente un niño milagroso. No solo alegró nuestras vidas tras 15 años de intentos, sino que también ha sido decisivo para reunir a nuestra familia. Mi relación con mi hija Levi y mi hijo Craig ha vuelto a la normalidad y adoran a su hermanito. Levi incluso me acompañó en la sala de partos durante el alumbramiento. Desde su nacimiento, mis 2 hijos han venido a casa desde la universidad todos los fines de semana, tornándose para coger al bebé en brazos. Rey, mi marido, también ha sido una presencia constante en mi casa desde el nacimiento. Viene directamente del trabajo y se queda conmigo hasta que acuesto al bebé. Ayer mismo trajo cena para llevar para los 2 y, aunque no comimos juntos, lo considero un hecho positivo. Tenemos una relación muy cordial y no hemos hablado de la aventura ni el divorcio. No le presiona aún ni hablar de la posibilidad de que nos reconciliemos. Sigo asistiendo a terapia individual y mi terapeuta me aconsejó que le diera espacio y evitar hablar de nuestra relación, cosa que he estado haciendo y parece que funciona. Cada día que pasa, siento que recupero poco a poco el amor y la conexión con mi marido. He aplicado un enfoque similar con Levi y Craig. Si consigo recuperar a Rey como marido o incluso como compañero de vida, me comprometo a no poner nunca en peligro nuestra relación. Él, junto con mis hijos, significa todo para mí y haré todo lo que esté en mi mano para demostrarles lo mucho que los valoro y aprecio. De momento no tengo más noes. Aunque ese haría que las cosas volvieran a ser como antes, comprendo que no es posible. Así que me centroña a apreciar lo que tengo actualmente, que en mi opinión es bastante maravilloso. Este podría ser mi último post, a menos que Rey y yo deseamos reconciliarnos oficialmente. Si eso ocurre, volveré para compartir las buenas noticias con todos. Una vez más, muchas gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de este viaje. Segunda historia. Hola, necesito compartir lo que me preocupa últimamente y me vendría bien una perspectiva externa. En febrero, mi marido, de 33 años y yo de 31, llevamos un año casado cuando tuvo que hacer un viaje en negocio exclusional al Reino Unido durante 3 semanas. Por desgracia, las cosas se alargaron y él y su equipo tuvieron que quedarse 2 semanas más para finalizar el acuerdo. Era la primera vez que estábamos separados desde que nos conocimos hace 6 años, así que me enfrentaba a un torbellino de emociones.
tiendo a volverme demasiado pegajosa y emocional cuando las cosas no salen según lo planeado y este es un rasgo que siempre he tenido. Admito que a veces puede ser difícil vivir conmigo. Además, tengo algunos problemas de salud mental que contribuyen a mi inseguridad y paranoia, sobre todo cuando se trata del miedo que mi marido me engaña. El hecho de que alargara su viaje en 2 semanas no hizo sino llevar mis preocupaciones, incluso llegué a llamar a su oficina para confirmar que todo su equipo seguía en el Reino Unido. Durante este periodo de separación, entablé amistad con nuestro vecino y una noche, tras ver una película juntos, las cosas dieron un giro. Reconozco que permití que las cosas se descontrolaran. Aquella noche estaba abrumada por la preocupación por la situación de mi marido. Nuestro vecino se puso físicamente cariñoso, pero me hizo que impiera que las cosas avanzaran más. Sin embargo, al día siguiente retomé la situación porque no quería repetirme de no saber a dónde podían conducir las cosas. En los siguientes encuentros, ya fuera en mi casa o en la suya, las cosas desembocaron en un romance en toda regla. Seguí sintiéndome ansiosa por la situación de mi marido, pero no sentí un sentimiento de culpa abrumador. Esto me ha llevado a preguntarme si ahora me pasa algo. Las cosas dieron un vuelco cuando mi marido volvió a casa a principios de marzo. Sin previo aviso pensó en darme una sorpresa, como si eso fuera una buena idea. La casa estaba completamente desordenada, con latas de cerveza vacías, envoltorios de ocallos esparcidos por toda la cama, como las secuelas de un tornado, y ropa sucia esparcida por todas partes. Era todo un espectáculo. Supongo que es comprensible, ya que no estaba preparada para el inesperado regreso de mi marido, de lo contrario habría ordenado todo. Sobre todo la cama, que me delataba. Cuando preguntó, le expliqué simplemente que había invitado a unos amigos porque me sentía sola. Jugamos, tomamos unas copas y no fue nada fuera de lo normal. No sé si se creyó mi explicación, pero al ver el estado de las cosas, decidió hacer algo de limpieza. Intenté disuadirle porque sabía que podría haber pruebas incriminatorias por ahí, y efectivamente las había. Descubrió una bolsa en la basura que contenía un condón USA, su envoltorio y un cepillo de dientes. Se me encogió el corazón y me temblaron las manos, parecía irreal. De algún modo, conseguí mantener la compostura e informé a mi marido de que había 2 parejas entre los amigos a los que había invitado, dando a entender que las cosas se habían puesto íntimas. Mi marido me miró fijamente durante unos instantes, y me di cuenta de que no me creía. Así que le conté lo de la aventura, lo de mi relación con nuestro vecino. La expresión de mi marido cambió una decepción, dolor, ira y miedo, toda la vez. No estoy segura de lo que me pasó, pero lo siguiente que supe es que estaba Roya suplicando perdón y otra oportunidad. Sin embargo, en el fondo ni siquiera estoy segura de merecerla. Me doy cuenta de que cometí un gran error. Intenté explicarle que fue algo puntual motivado por mi vulnerabilidad durante su ausencia, pero no me creyó. Sugirió que podríamos haber estado aliados durante todo el tiempo que estuvo fuera. Mi marido puso 3 condiciones para que siguiéramos adelante. 1, que fue un hecho singular. 2, que no fue premeditado, sino un error tanto impulsivo, quizá bajo los efectos del alcohol. 3, que no hay absolutamente ningún sentimiento romántico entre nosotros. No hay absolutamente ningún sentimiento romántico entre nosotros. Dejó claro que si no se cumplían todas estas condiciones, se iría. También pido revisar mis conversaciones telefónicas con el otro chico de los últimos meses para asegurarse y que no haya planes ni señales de romance. Sin embargo, yo había borrado esas conversaciones sin ninguna copia de seguridad. Así que lo único que le queda es confiar en mí. Francamente, si hubiera visto esos mensajes, podría haber sido el fin de nuestro matrimonio. De todos modos, mi instinto me dice que podría estar mejor sin mí. He oído que ya ha consultado a un abogado, y preferiría ser yo la que presentara la demanda en lugar de que él me sirviera a mí. Sé que le he hecho daño, pero creo que he de haber una forma de superar esto. Las parejas se enfrentan cada día a situaciones más difíciles y aún así consiguen mantener sus relaciones. Estoy abierta a vuestros consejos y ansiosas por escuchar vuestras perspectivas. Actualización 1. Hola a todos, quería ofrecerles una actualización de la situación de la que hablé anteriormente. Les agradezco todos sus consejos y vuestro apoyo en estos momentos difíciles. Tener esta comunidad a la que acudir ha sido de gran ayuda. Tras reflexionar profundamente y mantener más conversaciones, mi marido y yo decidimos sentarnos a hablar una vez más. Me di cuenta de que había llegado el momento de ser completamente sincera sobre todo, lo que significaba compartir la verdad sobre la aventura que ocurrió durante su viaje en negocios.
Fue una conversación difícil, pero creí que era necesaria para que ambos comprendiéramos plenamente lo que había ocurrido. Confesé mis errores, reconocí mis equivocaciones y admití no haber tenido en cuenta sus sentimientos. Fue un momento intenso y emotivo, pero sentí que la transparencia total era crucial. En respuesta, mi marido experimentó una serie de emociones. Se sintió herido, enfadado y confuso mientras intentaba procesar lo que le estaba revelando. Pidió algo de tiempo para contemplarlo, y yo accedí, dando el espacio para procesarlo todo. Durante este tiempo tomó una decisión y compartió sus pensamientos conmigo. Expresó que se sentía no solo por la aventura en sí, sino también por las mentiras y el engaño posteriores. Se había roto la confianza, y reconoció que reconstruirla sería un proceso largo y difícil. Me pidió que me fuera de casa, explicándome que necesitaba tiempo para resolver nuestro futuro. Sin embargo, me negué porque, a pesar de mis acciones, sigo siendo su esposa y tengo derechos legales sobre la casa. No podía marcharme sin más, sin un plan establecido. Actualmente, las tensiones son altas y las emociones siguen estando a flor de piel en nuestra situación. Ha intentado varios métodos para convencerme de que me vaya, como enfadarse mucho, tener arrebatos violentos, recurrir a la culpabilización, y en general, ser manipulador. Sin embargo, he llegado a un punto en el que no tengo nada que perder, así que le he comunicado directamente que no me voy a ir. Reconozco que necesita tiempo para procesarlo todo y tomar una decisión sobre nuestro futuro, pero tendrá que hacerlo conmigo en casa. No me malinterpretes, lamento profundamente el dolor que he causado y me comprometo plenamente a asumir la responsabilidad de mis errores. No creo que este de ser el final de nuestra historia. Tengo mucho más que ofrecer, definitivamente no al vecino. Para que quede claro, comprendo que queda un largo camino por recorrer, pero estoy dispuesta a hacer el esfuerzo necesario para reconstruir la confianza si eso es lo que hace falta para salvar nuestro matrimonio. Creo sinceramente que cada pareja se enfrenta a sus propios retos, y es posible superar situaciones difíciles y ambas partes están dispuestas a hacer el esfuerzo. Aún tengo esperanzas de que surja una oportunidad para regular nuestra relación, pero también me estoy preparando para la posibilidad de que mi marido decida que separarnos es la mejor opción para nosotros. Una vez más, quiero expresar mi gratitud por su apoyo, consejo y comprensión. Tener un espacio para compartir y recibir orientación durante un periodo tan difícil significa mucho. Seguiré informando a medida que se desarrollen los acontecimientos. Actualización 2. Hola, vuelvo con otra actualización. Hace poco, mi marido me entregó los papeles del divorcio y fue un golpe devastador. Me había aferrado una ligera esperanza, pero parece que está decidido seguir adelante con el divorcio a pesar de seguir viviendo bajo el mismo techo. Hay una tensión notable y me ha estado habitando como si tuviera una enfermedad contagiosa. Nuestras familias han sido informadas y, comprensiblemente, no han apoyado mis acciones y decisiones. Tanto mis padres como mis suegros me han criticado duramente y actualmente no nos hablamos. Estoy atravesando esta difícil situación yo sola y está siendo increíblemente difícil. La idea del divorcio me asusta, no solo por la posible vergüenza social, sino también por el impacto que tendría en mi vida. Reconozco mis errores, pero también tengo miedo de quedarme sola y tener que volver a mantenerme. Este miedo puede haber contribuido a mi fuerte reacción cuando mi marido se enfrentó a mí para que me fuera de casa. Me preocupo por él, y empiezo a comprender que he o responsabilizarme de mis actos. La idea que dejemos de estar juntos es dolorosa, pero puede que sea una consecuencia que tenga que afrontar. He tenido el deseo de formar una familia y en los últimos días me sentí mal, así que hay un rayo de esperanza en ese frente. Soy consciente de que, dadas las circunstancias, puede que ahora no sea una posibilidad, pero también creo que mi marido no abandonaría a su hijo, así que quizá tener un bebé podría ser una solución. Soy consciente de que, con el tiempo, la gente de nuestra pequeña ciudad puede enterarse de nuestra situación, y eso es algo a lo que tendré que enfrentarme. En breve saldré para hacerme una prueba de embarazo en el laboratorio. He probado con kits caseros, pero todos han dado negativo. Estoy ansiosa y me siento mal solo de pensar en lo que podría pasar si no estoy realmente embarazada. ¿Es este realmente nuestro final?